Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com. Impecable presenta Sociopolítica. Ahí sí, iniciando la semana nos conectamos con Robinson Basden, nuestro querido amigo y hermano colaborador de este segmento Sociopolítica, para poder... ¿Qué podemos visualizar en el futuro inmediato de nuestro país? ¿Es nuestro país el más corrupto de las islas del Caribe? Se nos compara con una corrupción abismal. La percepción de... Tú sabes que hay una... Cuidado con esa pregunta. Sí, no, se la estoy haciendo en varias vertientes. Claro. Porque... Exacto, por si acaso. Sí, por si acaso. Porque en días pasados nosotros entrevistamos aquí, no sé si lo recuerdas, Emmanuel, Evelyn, Bárbara, amigos oyentes. Entrevistamos aquí en días pasados fue una publicitaria que estaba haciendo una gestión de la promoción de la República. Sí. O sea, están capacitando personas para gestionar la, ¿cómo se llama esto? La reputación de República Dominicana. La marca país. La marca país. Óyeme, y a mí me llama poderosamente la atención que esta institución que está gestionando de cómo nosotros poder promover y elevar la reputación de la República, ellos por un lado, y por otro lado, que la percepción sea que nosotros somos los más dañinos de la zona. Sí. ¿Entiendes tú, Robinson, que ciertamente la corrupción en nuestro país nos está arropando y llevando a la ¿cómo se llama esto? Al punto de desesperación, digamos. No, yo no diría al punto de desesperación, yo diría al punto de que otros nos visualicen como que somos lo peor de las Américas. No. Mira, la corrupción en nuestro país ha sido, en cierto modo, histórica. Desde la colonización podemos entender que han habido actos de corrupción. Y pasando ya al estado moderno del país, recordemos que el primer presidente que se sometió por corrupto, Sí. Que realmente el pueblo desconoce eso, fue Buenaventura Báez. Sí, es cierto. Y estamos hablando de en el 1800 y tanto, por ahí 1850 y pico, 53 me parece. Y también nosotros tenemos que recordar que a partir de ese momento ya el país empezó a vivir actos de corrupción y se fue creando una especie de cultura de corrupción, donde las personas de poder podían tomar acciones y el país o el pueblo en síntesis no podía tomar ninguna represalia sobre ese aspecto. Pasando Buenaventura Báez, tenemos el caso luego de Ulises Ceró, de Lilis, que el país estaba en quiebra, sí, pero sus riquezas personales también continuaban creciendo y también se determinó como un presidente con actos muy cuestionables y hazañas de corrupción también. Pasamos a los tiempos modernos, ni hablar de Trujillo, que era el dueño de todo, ¿verdad? Sí. Y el país era señor. Exacto, el país era un patrimonio de Trujillo y su familia. ¿Debe ser Robinson Trujillo el padre de la corrupción dominicana? Tienen sus historias y han jugado su papel. Inclusive yo entiendo que Trujillo, aprovechando la pregunta tuya, fue quien hizo el génesis de que la corrupción estuviese en el ADN del pueblo dominicano, sí, y que lo diera como un acto normal, porque si el jerarca, el patriarca, es el más corrupto de la sociedad, ya el pueblo empezó a verlo como algo normal, lo que se llama el efecto espejo, o el efecto de la ventana rota, principalmente. Entonces, llegando a los tiempos modernos, también llegamos al caso de Balaguer. Recuerden la expresión aquella muy emblemática del expresidente Joaquín Balaguer de que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. En su despacho, es sí. decir, roben todo lo que puedan en buen dominicano, pero yo no lo hago. Y era una manera de lavar su imagen, pero también le daba puertas abiertas a que sus funcionarios tomaran acciones muy cuestionables. Y sabemos lo que pasó en ese periodo o en esos periodos de presidencia del doctor Balaguer. Luego llega el caso de Jorge Blanco, que fue sometido y hecho preso por un acto también cuestionable. Y llegando a los tiempos modernos, tenemos el caso del expresidente Leonel Fernández, quien a pesar de todo no ha sido señalado con actos de corrupción. Pero recordemos esas declaraciones del expresidente Leonel Fernández, de que la corrupción se llevaba en sus bolsillos y sus uñas más de 30.000 millones de pesos. Estamos hablando, señores, de 1996, que el expresidente Leonel Fernández dio esa declaración, y hoy se citan que esos números, esas estadísticas rondan
por los 250.000 millones de pesos que la corrupción se lleva en República Dominicana. Lo que yo quiero, señores, ya cayendo en los tiempos modernos y viendo el tema del caso de Brecht, que ya no tiene quizás con los ojos abiertos, entender, si en el 1996 la corrupción se llevaba, de acuerdo a esas declaraciones del expresidente Leonel Fernández, más de 30.000 millones de pesos, hoy, de acuerdo a las estadísticas que están llevando, estamos hablando de 1996 al 2000 son 4 años, Sí. del 2000 al 2017 son 7, estamos hablando de 21 años. Calculen ustedes de 30.000 millones de pesos a 250.000 millones de pesos cómo ha crecido exponencialmente el nivel del monto que la corrupción se lleva en República Dominicana. Ahora, si vemos esto, yo quiero que ustedes entiendan cuáles son las causas y los efectos de la corrupción y por qué eso nos afecta a nosotros como país. Tú decías, Manuel, en tu introducción, de que ya a nivel internacional nosotros somos, o nos están calificando como uno de los países más corruptos de Latinoamérica. ¿Y cómo eso afecta a la marca país? Es sencillo, señores. La causa y efecto de la corrupción van en este mismo tenor como yo lo veo. Si las imágenes emblemáticas, cuando un niño va creciendo, ve que su imagen emblemática es su padre para dárselo con manzanas y que usted lo podamos entender, Claro. ve que su padre empieza a tomar acción, el niño va a tomar ese mismo comportamiento. ¿Qué ha pasado? En República Dominicana, históricamente, grupos potenciales, políticos y de gran poder han tomado acciones cuestionables y el dominicano empezó a ver eso como una acción normal. Y todo joven dominicano en ese periodo, no ahora, no estoy señalando a los jóvenes de ahora, sino en ese periodo anterior, pensaban hacer política, llegar al poder, llegar a los grupos militares para poder tener la facilidad de hacerse con el horario público. Esto es sumamente peligroso porque fue lo que creó esta ola de que si Manuel llegaba a una posición pública y salía sin nada, ¿qué decía el dominicano de Manuel? Popularmente que era un pendejo. Manuel es un Mandale pendejo. un pendejo. Y si tú salías y hacías esas funciones y salías con dinero, entiéndase, por acto cuestionable, por la corrupción, tú eras un individuo heroico. Un león. Es un león, tú eres el que más buscaba y el que sabía cómo se manejaban las cosas. Entonces se fueron creando esas imágenes en los jóvenes y por consiguiente tenemos un efecto cascada. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un cambio, un miramiento distinto de esta generación que empieza a señalar los actos de corrupción. En la parte de los efectos que nosotros podemos ver, señores, es lo siguiente. Si República Dominicana, de acuerdo al Foro Internacional y los estudios que se hicieron entre el 2016 y el 2017, está en el lugar número 8 de los 10 países más corruptos del mundo, señores, de lo que se estudiaron en ese periodo, estamos hablando, repito, del 2016 al 2017. Nosotros estamos ocupando el lugar número 8 entre los países más corruptos de acuerdo a esa investigación. Entiéndase, de esa evaluación, siendo el 1 el país con menos índice de corrupción, al siendo el 138, en la puntuación más elevada, República Dominicana quedó en el lugar 131. Lo cual nos deja a nosotros entre los 10 países más corruptos del hemisferio y de los 5 países más corruptos de Latinoamérica. Esto es sumamente peligroso por lo que tú seleccionabas. Si Manuel, por ejemplo, es un empresario de Suecia, Sí. de Holanda, de esos países de hemisferio árabe y quiere hacer inversión en República Dominicana, lo primero que le hace es mandar sus equipos a investigar. Y cuando ven esta delicadeza de los sistemas judiciales, del nivel alto de corrupción que pueda tener determinado país, esa inversión no llega. Y si usted piensa, señores, usted que me escucha, que eso a usted no le afecta, déjeme decirle que donde usted trabaja hoy fue gracias a que alguien tomó la decisión de hacer la inversión y crear esa empresa. Y por consiguiente, todos los bienes y servicios que usted puede comprar con el salario que usted devenga mensualmente es gracias a la actividad económica que esa empresa genera. Y por consiguiente, el bienestar de su familia depende de ese trabajo suyo. Es cierto. Imagínense ustedes si nosotros fuésemos un país en ese aspecto loable, honorable, cuánta inversión extranjera llegaran. Eso aumenta, primero, su capacidad de individuo y segundo, el nivel de ingreso suyo. Porque si hay más oportunidades de trabajo, usted se valora más en el mercado laboral. Esa es la parte más peligrosa en la causa y efecto del tema de la corrupción. Ahora bien, nosotros tenemos que ver cuáles son como situaciones las causas a futuro, Manuel, y cuáles van a ser las causas actuales que nosotros tenemos. Por fin ya se elevó un nivel de conciencia mayor del pueblo dominicano. Sí, es cierto. Las razones las conocemos, el movimiento verde, los ruidos mediáticos que se empezaron a hacer y los señalamientos a los corruptos y ya los apresados y sometidos que tenemos en un proceso de los actos de corrupción que se vieron por el caso de Odebrecht. Ahora bien, los pueblos empiezan a despertar y por consiguiente crean más conciencia.
ya República Dominicana, como nosotros decíamos anteriormente, no es la misma República Dominicana. Por consiguiente, los políticos actuales, los presidentes actuales, los empresarios actuales van a tener que ver con mucho miramiento y con lupa cuáles van a ser sus accionar, porque el pueblo dominicano ya va a estar despierto ante cualquier situación que se presenta y va a determinar justicia. Porque ese caso de Brecht lo que va a dejar es un precedente en toda la historia del país. Y todo lo que se haga que esté fuera de ciertos patrones va a tener que señalarlo. Los sistemas actuales de justicia, poder ejecutivo, poder legislativo van a tener que ver cómo van a agenciarse. Un buen funcionamiento para que el país funcione de la mejor manera. Ojo, no estamos solos en esta lucha. Recuerden, y eso yo estoy totalmente seguro, de que hay manos externas que están señalando las cosas y guiando las buenas acciones del país para que la corrupción por fin tenga un stop. Y esos ingresos, esos 250.000 millones de pesos que la corrupción se lleva en República Dominicana puedan llegar a su bolsillo, usted que nos escucha, a través de inversiones sociales, mejores escuelas, mejores sistemas de transporte, mejores inversiones en educación. Todas esas acciones van en beneficio suyo y son dinero que la corrupción no se lleva y de alguna manera llegan al bolsillo suyo. República Dominicana ya despertó. Esperemos que el pueblo también cree conciencia y que esa generación que viene atrás, que venga con un pensamiento distinto y que le aporte cada día más al país. Entonces yo me pregunto, ya para terminar, Manuel, si nosotros como país hemos perdido todo ese dinero que se va a través de la corrupción, ¿serán los políticos nuestros capaces de entender el mensaje, de evolucionar y darle solución al pueblo dominicano con el tema de la corrupción? Muy buena pregunta. Si me permite, yo te la voy a contestar. Te escucho. No, no son capaces. Los Cuidado, políticos Manuel. nuestros, los políticos actuales, Emmanuel, los nuestros actuales, no tienen, a mi juicio, esa capacidad de reformarse por sí solos. Tienen que ser reformados obligatoriamente sobre el peso de la ley. Los actuales están muy amañados, diciéndolo en el argot popular, están muy amañados y como bien señala Robinson, el que entra al erario público y no sale millonario, lo tildan de tonto. Entonces, lamentablemente esa es la naturaleza de nuestra política actualmente. Qué bueno que con el movimiento verde, qué bueno que ahora ha despertado la República y se exige una transparencia. O sea que te agradezco muchísimo, hermano Robinson, tu análisis siempre certero y estamos totalmente de acuerdo. Necesitamos continuar el nivel del debate, pero también el nivel de quienes vamos a elegir como gobernantes de nuestro país. Porque de una u otra manera esto nos va a afectar en todo el quehacer dominicano y también repercute fuera de nuestra isla para las percepciones comerciales, inclusive para el turismo. Claro. O sea, el turismo también afecta cuando nuestra isla se ve empañada por algún tipo de decisiones gubernamentales que no son las más transparentes. Hermano Robinson Basden, seguimos en nuestro segmento sociopolítica y será hasta nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias, un placer siempre estar con ustedes acá. Ya lo han escuchado, amigos oyentes, Robinson Basden estuvo con nosotros. Continuamos con más de nuestro contenido expresado en consejos. Consejos que me recuerdan a mi abuelita. Ella siempre lo decía. Llévate de consejo, mi hijo, que el que se lleva de consejo muere de viejo. Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.